soy higienista dental y formo parte de un equipo odontológico donde todos tenemos en común un primer objetivo, que es que nuestros pacientes se mantengan en salud. Yo como higienista, bueno, pues una de mis responsabilidades es diseñar a los pacientes programas de prevención. Siempre atiendo sus perfiles, sus necesidades y tengo el gran reto diario de motivarles a que se adhieran a esos programas. En este webinar me vais a escuchar en diferentes ocasiones la palabra prevención, pero vamos a ver de forma específica cómo estas nuevas unidades de profilaxis con aeropulidor, bueno, pues es una herramienta que nos van a ayudar a esas estrategias que ponemos en práctica todos los días para motivar a los pacientes a que se fidelicen a esos programas preventivos que os he mencionado. Me ha parecido oportuno que nos marquemos un punto de partida y de una forma muy breve y muy escueta lo que voy a hacer es un resumen sobre ese punto en común que tienen la gran mayoría de las patologías orales, que es la presencia del biofilm como factor etiológico. Cuando nosotros hablamos de biofilm, nos estamos refiriendo a esas comunidades complejas en las que sabemos que son capaces de organizarse los microorganismos y que la suma de los diferentes biofilms que están presentes en la boca van a formar la microbiota oral. Esta microbiota se desarrolla de una forma conjunta y paralela a nosotros, a nuestro organismo. Por eso somos capaces de establecer con ella una relación de convivencia en equilibrio y además de mutuo beneficio, que es lo que denominamos la simbiosis. Pero a lo largo de nuestra vida hay diferentes factores que aparecen, que influyen, que alteran ese equilibrio, generan un cambio de estado, que es la disbiosis, que esa es la situación que va a favorecer la aparición de la enfermedad oral. De entre esos factores, los más, digamos que los que van a tener mayor importancia son esos factores de riesgo que están presentes en la vida de las personas. Y cuando hablo de factores de riesgo, pues Bueno, lo que sí sabemos es que mantener esos estándares de calidad en la higiene y sobre todo mantenerla en el tiempo no es una labor fácil. Por eso los pacientes lo que necesitan es desde la clínica pues una serie de programas de apoyo, de seguimiento, porque tenemos un objetivo claro y es que nos gusta trabajar en el mejor nivel de prevención, que es la prevención primaria. Pero claro, para ello también tenemos que tener ese porcentaje de éxito con los pacientes, donde los pacientes están altamente motivados, comprometidos, pacientes que tienen buenos hábitos compatibles con una vida saludable y también pacientes que son fieles y vienen de forma regular a esas revisiones que nosotros les proponemos. Y desde ahí lo que hacemos pues, es evaluar su situación. Podemos llegar inclusive a detectar si hay alguna anomalía nueva de una forma precoz y sobre todo le vamos dando pequeñas intervenciones clínicas de apoyo que complementan su cuidado diario para que ellos se mantengan en ese objetivo prioritario que es la salud. Seguimos. Otro de los escenarios en los que nos vamos a mover es la prevención secundaria, que es cuando los pacientes vienen y ya tienen instaurada una patología. Son patologías reversibles, como es el caso de la gingivitis y de la mucositis. Y lo que vamos a tener ahí en esa cita, evidentemente, es un valor terapéutico, porque les vamos a hacer un tratamiento en el que ellos tienen que... en los que ellos tienen que el tratamiento les vuelve a llevar a parámetros de salud, pero desde luego lo que sí tenemos es también un valor preventivo, porque lo que vamos a hacer es con un abordaje adecuado de la gingivitis y del biofilm, pues es evidentemente prevenir que estas patologías puedan progresar a patologías de otras índoles, como puede ser la periodontitis o la periimplantitis. Lo mismo ocurre si detectamos en un paciente una lesión inicial de caries, con un abordaje adecuado de los factores de riesgo que están presentes y con intervenciones mínimamente invasivas desde la clínica, sabemos que podemos estabilizar la lesión y lo que vamos a hacer es prevenir que la caries siga su curso natural, donde va a destruir tejido hasta el punto de que el diente va a necesitar un tratamiento restaurador o si no, lo que va a hacer es finalmente ser el origen de que podamos llegar inclusive que el paciente pierda el diente.
Otros de los escenarios que tenemos a diario van a ser esos pacientes donde ya tienen una patología que ha causado evidentemente un daño que no va a ser restablecido, pero sí sabemos, por ejemplo, en el caso de un paciente con periodontitis, donde el tratamiento, si le lleva a pesar de su diagnóstico previo, le va a llevar a una situación de salud periodontal, sabemos que esos seguimientos periódicos van a ser una pieza clave para prevenir la posibilidad de reinfección de la enfermedad, su capacidad de progresión, y todo esto se traduce evidentemente en que somos capaces de mantener los dientes estables y en un contexto de salud, que no hay dolor, que no hay infección, ¿vale? Esto mismo lo podemos aplicar al paciente que recibe un diagnóstico de perimplantitis. El tratamiento tiene un objetivo de resolver la situación, pero va a ser todo ese seguimiento el que va a hacer que se mantengan los resultados, con el objetivo claro de mantener el soporte óseo sin evolución en su pérdida, mantener los tejidos blandos libres de inflamación, lo que se va a traducir en que mantenemos un implante funcional en un contexto de salud. Porque si no, por el carácter crónico que tienen estas patologías, su tendencia es a la evolución y que puedan llegar a perderse los dientes, inclusive los implantes. A estos programas de seguimiento es muy importante que el paciente sea adecuadamente informado desde el inicio del tratamiento para que él entienda la importancia del cumplimiento. Además, le deben de acompañar de por vida. Ya desde la literatura más clásica, ya queda perfectamente determinado cuáles son los pasos que tienen que llevar esos programas de seguimiento, que se denominan terapia periodontal de soporte o terapia perimplantaria, pero es verdad que, bueno, que familiarmente los denominamos los mantenimientos clínicos, o bien periodontales o perimplantarios. Están determinados qué pasos deben de establecerse, inclusive la dedicación de tiempo en ellos. Es verdad que los 3 primeros pasos son pasos que son en común a cualquier paciente que venga a un gabinete de higiene. A todos los pacientes les actualizamos el historial clínico, a todos los pacientes les hacemos una evaluación completa de la cavidad oral, evaluamos el resultado de los tratamientos que han recibido y a todos los pacientes deberíamos reevaluar e identificar en qué situación periodontal se encuentran, hacer una evaluación de riesgos donde siempre tiene que estar presente un control de placa, para luego ya de una forma profesional pues eliminar toda esa placa y ese cálculo que se ha escapado al resultado de la higiene diaria. Y solamente dejaríamos de forma muy específica el paso 4 para esos pacientes periodontales o de un perfil de patología perimplantaria, que no deja de ser, bueno, pues esas posibles bolsas residuales del tratamiento o bolsas que aparecen nuevas, trabajarlas. Otro de los pasos otro de los escenarios en los que nos vamos a encontrar, pues son todos estos pacientes donde no hemos llegado a tiempo de identificar de conservar sus dientes, pero van a necesitar una rehabilitación completa sobre implantes. He movido la foto para que veáis un poquito más al detalle el caso. Aquí es lo que tenemos que tener a la vista. Bueno, pues los factores de riesgo que están ahora claramente determinados en relación directa con la enfermedad perimplantaria, que es en primer lugar la mala higiene oral, el historial previo de periodontitis del paciente, que ha sido el responsable de que el paciente pierda sus dientes, y la ausencia de mantenimiento clínico, ¿vale? Es decir, una nueva ocasión de que el paciente tiene que tener claro que todo ese seguimiento va a ser vital para conservar los implantes en salud, porque lo que tenemos claro que no hemos llegado a tiempo de mantener sus dientes, pero lo que sí queremos evitar que los implantes finalmente puedan llegar a tener su mismo final. Bien, si yo me pregunto por qué un paciente no viene al dentista, es el mismo planteamiento que se hacen los autores que han intentado abordar el tema. Es decir, la gran mayoría de los autores que han abordado con estudios o con artículos, lo que llegan a la conclusión es que los pacientes toman esa decisión de no ir al dentista
motivados por el estado emocional en el que se encuentran. Y en ese estado emocional hay un predominio de dos emociones. Por un lado va a ser la ansiedad y por el otro lado va a ser el miedo. Y además nos invitan a que sepamos diferenciarlos e identificarlos. Por eso nos definen la ansiedad como un patrón de conducta que está asociado a una activación fisiológica y esta se produce como respuesta a una serie de estímulos, ya sean internos o externos. Y se diferencia del miedo en que es una perturbación angustiosa del estado de ánimo frente a una situación de peligro que puede ser real o que puede ser imaginaria. Para saber diferenciar en qué estado emocional se encuentra el paciente, tenemos que saber que la ansiedad tiene frente al tratamiento un comportamiento anticipatorio. Es decir, el paciente, si llega a venir a la clínica, ya viene con esa ansiedad, mientras que el miedo se relaciona con el tratamiento de una forma inmediata temporal. Es decir, el paciente, a través de una experiencia que vive in situ, manifiesta ese miedo. Por lo cual, el paciente con ansiedad tiene una tendencia a evitar el tratamiento y el paciente con miedo a escapar de él. La consecuencia va a ser la misma, es decir, un paciente que está en alguna de las dos situaciones emocionales y no la gestiona, pues evidentemente es un paciente en el que no vamos a poder desarrollar un tratamiento con su orden y ni mucho menos tenemos a un paciente preparado para que venga a la clínica de forma preventiva. Cualquiera de estas dos situaciones, lo que sí sabemos es que va a traer un deterioro de la salud del paciente. Pero en concreto, ¿qué es lo que hace que el paciente tenga miedo? Bueno, pues hay una serie de miedos específicos, como pueden ser esos miedos a la anestesia, etcétera, y luego también hay unos miedos, digamos, de un entorno más general. En este estudio que se hizo en un servicio odontológico público, que encuestaron a 400 pacientes, el ranking del miedo se lo lleva el hecho a que el paciente piensa que puede ser infectado de otras enfermedades por el simple hecho de venir al dentista. Y esto es una toma de conciencia actual que hemos observado con la pandemia de COVID. Esto ha sido un motivo para que muchos pacientes abandonen el seguimiento al que estaban acostumbrados y es verdad que después de un largo periodo de tiempo, cuando han decidido regresar en un porcentaje muy alto, hemos visto cómo ha impactado, ¿no?, esa desconexión con la clínica dental y la salud del paciente. Por debajo de ese miedo, la mayor puntuación se lo llevan los miedos a todas aquellas sensaciones que el paciente prevé que va a sentir en el gabinete, ya sean sensaciones emocionales a través de algo que ellos prevén que va a ser un trato incorrecto, como puede ser a lo mejor pues que no se les trate de una forma amable, educada, pero también a sensaciones físicas por cómo les vamos a ejecutar los tratamientos en boca. Ellos tienen miedo a los tratamientos bruscos, poco delicados y también lo que suelen tener miedo es la posibilidad de salir lesionados. Hay una relación directa entre cuanto más bajo es el nivel sociocultural de la población, mayor es el miedo al dentista. Por eso también es interesante conocer otros aspectos de la población para ver si son coincidentes en esos miedos. Este estudio se hizo en el entorno de estudiantes universitarios. Es un estudio que tiene una muestra alta, encuestó a más de 700 estudiantes y es interesante porque eran estudiantes de diferentes carreras sanitarias, inclusive diferentes carreras universitarias, inclusive carreras sanitarias. Bien, pues de todas las preguntas que se le hicieron, a partir de un valor medio que establecieron los autores, el mayor miedo que tiene este sector de población vuelve a estar muy relacionado con las sensaciones. Siempre va a estar presente el miedo al dolor, pero aquí también el miedo a sentir la aguja, el miedo a sentir y a escuchar nuestros instrumentos, inclusive me llamó la atención que en este grupo de población hay un miedo directo a las limpiezas dentales.
Todo esto nos tiene que llevar a tener el foco que lo que nosotros hacemos en el paciente y cómo lo hacemos genera un impacto importante en ese espectro emocional del que luego ellos toman sus decisiones. Por lo cual, si nosotros buscamos que los pacientes tomen decisiones de calidad y responsables frente a su salud, evidentemente lo que tenemos que hacer es proporcionarle experiencias positivas desde el gabinete. Bien, si retomamos ese esquema que hemos visto a la hora de hacer un mantenimiento desde el enfoque tradicional, cuando nos vamos al paso 3, ese paso en el que necesitamos eliminar placa y cálculo tanto a nivel supragingival como subgingival, lo que hacemos es recurrir a la instrumentación mecánica con los ultrasonidos. Es verdad que tenemos opción de elegir diferentes diseños de puntas y como el uso de ultrasonidos asperiza la superficie sobre la que trabajamos, posteriormente hacemos un pulido para luego solamente con la instrumentación manual de curetas tratar esas bolsas que os he mencionado que pueden estar o bien remanentes desde el tratamiento o bolsas que han aparecido nuevas. Bueno, os quiero presentar este caso. Es una paciente con un diagnóstico de periodontitis, perdió piezas asociado a su patología. Es una paciente que se le hizo hace muchos años el tratamiento periodontal y la hemos mantenido todo este tiempo muy estable, pues con sus mantenimientos semestrales. Es una paciente que también en su momento se le informó de la necesidad de reponer las piezas perdidas con implantes y eso es algo en lo que ella durante un montón de tiempo ha decidido no tomar la decisión. Por la pérdida de soporte que tiene y por la alteración de oclusión, con el tiempo han aparecido, bueno, pues alteraciones de las funciones añadidas. Si os dais cuenta, tenemos piezas mesializadas, piezas extruidas, ya hay un abanicamiento de los dientes anteriores y claro, no solamente esto altera la función, altera la estética. Y para este paciente ese ha sido el punto de resorte de decidir abordar esa segunda fase de tratamiento. Bien, esa segunda fase ya no pasa solamente por reponer piezas, es una paciente que necesita ortodoncia. En este caso, la ortodoncista ha considerado que la mejor opción era la ortodoncia fija, por lo cual lo primero que hacemos nosotros es tener en el foco que esa aparatología es un factor de riesgo de retención de placa y de forma preventiva lo que hacemos es inicialmente acortar la frecuencia de los mantenimientos porque queremos asegurarnos que la paciente desde el punto de vista de la higiene se mueve bien en este nuevo escenario, ¿vale? Si vemos, tenemos niveles de placa, hemos hecho un control de placa y vemos que aquí necesita mejorar las técnicas, sobre todo para el control de placa entre brackets. Aquí lo tenemos un poquito mejor. Y como podemos observar en el vídeo, pues debido a las fuerzas ortodóncicas, pues evidentemente la paciente presenta ya una respuesta inflamatoria que lo que tenemos que hacer, pues evidentemente, es controlarla para que no tenga una mayor consecuencia de la que tiene. Desde el enfoque tradicional hemos elegido la zona que menos placa presenta y entonces para ello lo que vamos a hacer es utilizar el ultrasonido que nos viene en el sillón, que es un ultrasonido Satelec, ¿vale? El Satelec tiene un movimiento lineal y tiene un rango de movimiento desde 75 a 250 micras. Esto lo que significa que tiene menos o más capacidad de movimiento en función de la potencia en lo que lo usemos, lógicamente, pero cuanto mayor es el movimiento que tiene una punta de ultrasonido, mayor riesgo tenemos de provocar o bien esa sensibilidad o esa sensación de dolor en el diente al paciente, sensaciones que ellos les tienen un gran temor. Y además son sensaciones que nosotros las magnificamos porque las puntas van irrigadas con agua y ellos lo que perciben es una sensación térmica de frío, ¿vale? Entonces, con nuestro ultrasonido es la herramienta que vamos a utilizar para quitar placa y cálculo de todas las superficies libres, superficies interdentales, surco gingival y trabajar bien, sobre todo alrededor de la aparatología. Os adelanto un poquito el vídeo porque es largo, pero me interesa que tengáis a la vista un poco los tiempos.
Finalmente, lo que hacemos luego es pulir. Aquí también los brackets no nos permiten hacer un pulido adecuado con copa de goma, por lo cual nos decantamos por un cepillo con la intención de no dejar esas zonas asperizadas, que lo único que haríamos es que se crearan zonas de mayor retención de placa. Bien, pues vamos a ver los resultados que hemos obtenido. Y como veis, apenas el trabajo en 3 dientes por la cara vestibular donde están los brackets nos ha llevado más de 3 minutos. Si en algún momento nosotros hacemos unos cálculos caseros, suponemos que la paciente tiene todos los dientes a excepción de los cordales y tenemos como valor referencia este tiempo, el trabajo a boca completa estimamos que nos puede llegar casi a 1 hora, inclusive superarla. Por lo cual, si ya además he necesitado un tiempo previo para los pasos que hay que hacer antes y todavía necesito instrumentar de forma manual alguna zona y es una paciente que tiene que ser supervisada por su periodoncista o por su odontólogo, esta paciente a día de hoy con esta metodología de trabajo no la puedo citar con tiempos por debajo a 80 minutos de cita de gabinete. ¿Por qué os hablo de enfoque tradicional? Significa que los aeropulidores, que es una tecnología novedosa, nos permiten trabajar de una forma diferente. Lo que yo quiero dejar claro es que los aeropulidores no son una tecnología novedosa, era algo que ya existía. Nosotros utilizábamos nuestro aeropulidor y de forma tradicional con el bicarbonato para poder eliminar tanto el biofilm como las tinciones. Lo que ocurre es que el bicarbonato es un polvo que tiene un tamaño de partícula de tamaño medio, unas 65 micras, y también tiene un tipo de partícula que le da al bicarbonato pues unas propiedades de alta abrasividad y de erosión. Por lo cual tenemos limitaciones de uso para trabajar el bicarbonato con aeropulidores. Lo podemos trabajar sobre esmalte sano, pero no vamos a poder trabajarlo sobre dentina expuesta, ni tejidos blandos, ni mucosas, ni tampoco sobre materiales restauradores ni protésicos. ¿Qué es lo que ha ofrecido el cambio? Pues la aparición de nuevos polvos, nuevas características, nuevas propiedades, que lo que han hecho es que los aeropulidores se conviertan en una tecnología avanzada y así nos han permitido pues abrir nuestro abanico terapéutico y hacemos actualmente tratamientos que antes no podíamos. Lo primero se lo debemos a la aparición de la glicina, que es un aminoácido no esencial con propiedades antiinflamatorias y lo vamos a tener en un rango de tamaño partícula, desde muy pequeño, 20 hasta 60. Si nosotros elegimos glicinas de 20 o de 25 micras de tamaño partícula, vamos a poder trabajar tanto a nivel supragingival como subgingival, tanto en dientes como implantes. Y tenemos el polvo más novedoso, que es el eritritol. Es un alcohol de azúcar, pertenece al mismo grupo poliol de lo que el xilitol y sabemos que no son cariogénicos, que tienen muy bajo poder glucémico, por lo cual lo podemos utilizar en paciente diabético y es actualmente el polvo de tamaño partícula más pequeño, que son 14 micras. Tanto el eritritol como la glicina tienen las mismas indicaciones de uso y lo vamos a poder utilizar de forma efectiva tanto para eliminar placa como para llegar a eliminar tinciones de un grado moderado. Además, tenemos que conocer las ventajas del aeropulidor. Aquí vemos una superficie que está contaminada de biofilm y vemos que el ultrasonido, bueno, sí es verdad que es altamente eficaz, aunque deja algo a nivel microscópico, se aprecian residuos del biofilm, es decir, no elimina el 100% de la biopelícula, pero lo que sí vemos son las lesiones microscópicas que ocasiona el ultrasonido sobre la superficie que trata. A diferencia de los aeropulidores, que vemos que a nivel de la eliminación del biofilm son altamente eficaces y sin embargo vemos que son muchísimo más conservadores, ya que por fotografía microscópica vemos que con los polvos adecuados no se ocasionan lesiones sobre la superficie que se ha tratado. Por lo cual tengo que decir que efectivamente
que los aeropulidores nos han permitido modificar nuestros protocolos de trabajo. Ahora, para eliminar toda esa placa y todas esas tinciones, lo que vamos a hacer de primeras es recurrir a usar el aeropulidor. Y solamente vamos a utilizar las puntas de ultrasonido de una forma específica donde detectemos que hay cálculo, porque sabemos que sobre el cálculo los aeropulidores no trabajan. Como no ocasionamos lesión sobre la estructura, no vamos a necesitar un pulido añadido y ya solamente lo que haríamos es utilizar tratar las bolsas con la instrumentación manual, ¿vale? Aquí también este protocolo de trabajo incorpora una novedad. En todas aquellas bolsas superiores a 4 milímetros, donde no haya supuración, donde aunque tengamos sangrado al sondaje, veamos que los tejidos están consistentes, es decir, no están especialmente desprendidos ni de los dientes ni del implante, antes de cualquier tipo de instrumentación, lo que hacemos con la punta especial, vamos a hacer una descontaminación del interior de la bolsa. Si en esa bolsa no detectamos que hay cálculo, no necesitamos utilizar ultrasonido. Y si estamos trabajando en una bolsa periodontal y detectamos que la superficie radicular está lisa, está pulida, no vamos a necesitar instrumentar con curetas. Por lo cual los aeropulidores, la ventaja que nos ofrecen es que nos permiten reducir la necesidad de instrumentación. Por lo cual, si no trabajamos con esas instrumentaciones a boca completa, sistemáticas y repetidas en el tiempo, lo que estamos previniendo es las consecuencias de estos tratamientos, que pueden llegar a ser la eliminación de tejido y que puede llegar también a ser el favorecer que los pacientes tengan hipersensibilidad. A ver, esto es pura improvisación todo, ¿eh? Todo un reto. Mirar, vamos a trabajar con la unidad PTA. Vamos a trabajar en la zona donde más placa hay y hemos elegido el polvo original del fabricante, una glicina de 25 micra de tamaño partícula para poder trabajar de forma segura y sin tener miramientos todas las superficies del diente, inclusive el surco, porque el aeropulidor entra hasta 4 milímetros y vamos a trabajar sobre la aparatología sin riesgo de causar ningún tipo de erosión. Tengo que deciros que esta unidad calienta el agua, por lo cual, aunque el agua va con una mezcla de aire, el paciente no tiene sensación térmica de frío. Cuando trabajamos con aeropulidores, el mayor tiempo de trabajo se lo va a llevar este primer paso. El hecho de trabajar con agua tan finamente pulverizada, al paciente también le provoca una sensación de menor presencia de líquido. ¿Vale? Ya sabéis que los pacientes, esa sensación de agua, tienen una relación muy angustiosa. Ellos piensan que se van a ahogar, que se van a atragantar. Con el uso de aeropulidores, esa sensación está muy atenuada. Si además utilizamos, como vemos en la imagen, la aspiración de alto caudal, que aunque lo hacemos prioritariamente por el control de aerosoles, tenemos todavía mayor control del líquido, por lo cual para el paciente es un paso bastante confortable. Ahora bien, donde vemos que ha quedado algo de cálculo es cuando pasaríamos a utilizar el ultrasonido de la unidad. Este ultrasonido es un elemento bastante diferenciador de la unidad PTA porque su movimiento es elíptico. Las puntas son cilíndricas, con un acabado en punta muy fino que permite un acceso subgingival bastante atraumático, y el hecho de que sea cilíndrico va a generar una angulación cero entre la punta y la superficie del diente. Eso hace que hay una absorción completa de la vibración, por lo cual se genera como una especie de efecto pulido. El movimiento es muy cortito, apenas son 20-60 micras, por lo cual las sensaciones que nota el paciente en boca también van a ser mucho más atenuadas. Y estos movimientos tan cortos hacen que estos ultrasonidos no tengan esos sonidos tan estridentes. Por último, deciros que las puntas no son de acero, es una aleación de titanio.
Entonces también favorece, aunque desprenden perfectamente el cálculo, que no se genere ninguna aspereza sobre la superficie, ¿vale? Porque el metal es una dureza por debajo al esmalte. Pues fijaros, para obtener estos resultados que vemos en la fotografía de la derecha, en una zona donde había más placa que lo que hemos trabajado con el enfoque tradicional, apenas hemos empleado 1 minuto 37. Esto quiere decir que siguiendo la misma fórmula, en apenas 26 minutos vamos a tener trabajada toda la boca y todos esos pasos que he mencionado previamente que harían falta para hacer el mantenimiento al completo quedan reducidos a una sesión de 45 minutos. ¿Qué hacíamos con ese enfoque tradicional para los mantenimientos perimplantarios? Pues lo que teníamos para los dientes, lo que hacemos es trasladarlo a los implantes. Tenemos la opción de los raspadores mecánicos y tenemos, por ejemplo, las puntas de titanio, pero sabemos que el titanio sobre titanio causa un daño moderado y no podemos trabajar sobre materiales protésicos, ya sean acrílicos o ya sean porcelánicos. Por eso también tenemos las opciones de utilizar puntas de unos materiales más blandos que el titanio, como puede ser el más novedoso, que es el PIC, que es un material termoplástico. Lo único, el PIC está preparado para trabajar en superficies lisas y pulidas. Si trabajamos con PIC sobre las zonas de espiras o sobre las zonas rugosas de los implantes, los estudios demuestran que dejan residuos a nivel microscópico. Y la misma alternativa las tenemos para las curetas. Tenemos también curetas de titanios con los mismos inconvenientes que pueden ser las puntas de ultrasonido, y luego tenemos curetas de un material más blando con grandes limitaciones de uso, sobre todo para quitar cálculo y para limpiar entre las zonas de espiras en caso de que sea eso necesario, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber con respecto a los aeropulidores y la evidencia? A día de hoy no defiende la evidencia que sea el sistema más eficaz de forma significativa con respecto a lo ya mencionado. Lo mantiene en el mismo rango de eficacia. Pero sí es verdad que diversos estudios en sus resultados muestran que los aeropulidores, sobre todo para descontaminar las zonas complejas entre espiras de implantes, tienen unos resultados muchísimo más óptimos que lo que pueden tener las puntas de ultrasonido en sus diferentes calidades. Lo que sí sabemos es que a día de hoy sí es el sistema más mínimamente invasivo para hacer mantenimientos de implantes. A nivel microscópico ya sabemos, y macroscópico, no hace falta mirar por un microscopio cuando pasamos una punta de acero sobre una superficie de titanio, los grandes daños que ocasiona. Los estudios donde han observado los restos de PIC en zona de espiras los nombran como una interferencia para reactivar esa biocompatibilidad, que es lo que buscamos cuando descontaminamos un implante, y sin embargo, en el tratamiento de aeropulidor con polvos de glicina o de eritritol a nivel microscópico no se observa ningún tipo de cambio sobre la superficie del implante. Por eso es una de las grandes ventajas que nos aportan los aeropulidores. Bien, tengo que deciros que en un mantenimiento de implantes donde veamos que el paciente lo único que presenta es placa sobre las estructuras, vamos a ver si conseguimos poner el vídeo, sí, sobre las estructuras supramucosas, pues tenemos que saber que nuestro aeropulidor, evidentemente, va a ser nuestra única herramienta de trabajo. Vamos a poder descontaminar todas aquellas superficies que están en boca, pero también vamos a poder descontaminar todas las estructuras protésicas, tanto lo que sería el diente como tal, como todos los tornillos sin ningún problema. Y si nos hace falta, pues sobre si en algún momento queda cálculo o alguna tinción resistente, vamos a poder trabajar en esas superficies pulidas que os he comentado, inclusive en las prótesis, con las puntas PIC, que son muy eficaces para quitar el cálculo y tinción, pero son muy conservadoras
con las prótesis. Por lo cual, pasaríamos de este escenario en muy poco tiempo a este. Es decir, vamos a dejar completamente descontaminadas todas las superficies supramucosas, que junto con la higiene del paciente va a ser nuestra estrategia para que nuestro paciente siga en salud perimplantaria. Además, fijaros, situaciones complejas como pueden ser estas prótesis, cómo conseguimos devolverlas, desde luego, en unas condiciones higiénicas mucho más óptimas, y espero que podáis observar cómo se mantiene intacto el glaseado. Eso significa que nosotros, a pesar de eliminar todo ese cálculo y esas tinciones, no hemos generado ninguna interferencia en la calidad de los materiales protésicos. Quiero presentaros este otro caso, también un paciente con periodontitis. Todos los implantes que lleva han sido porque en un momento en su diagnóstico tenía muchas piezas con un diagnóstico inmantenible. Este paciente desde un principio es portador de dos grandes factores de riesgo, que es el tabaquismo y además de un elevado número de cigarros por día, y también es un paciente que no tiene buenos controles de higiene. Sí tengo que decir en su favor que es un paciente muy fiel a sus mantenimientos, viene cada 6 meses hasta que llegó la pandemia. Ahí le hemos perdido la pista casi 2 años, y cuando ha decidido retomar el contacto nos hemos encontrado con el diagnóstico que ha hecho el periodoncista, que en el implante posición 36 pues tiene una perimplantitis. Radiográficamente apreciamos su pérdida. También tenía presencias de bolsa en todo el contorno vestibular de 6 milímetros, con sangrado, como vemos en las imágenes. Es verdad que no tenía supuración, y el periodoncista, evaluando el contexto del paciente, no le ve de momento candidato para una cirugía perimplantaria, pero sí le ha prescrito que le hagamos una terapia básica utilizando aeropulidores. Sabemos que no son resolutivas de la perimplantitis, pero sí nos van a ayudar a mejorar todo el componente inflamatorio, y con la ayuda de las puntas milimetradas y con esa acción que tiene de salida trilateral el polvo y la acción vertical del agua que hace un efecto barrido en el interior de la bolsa, pues vamos a conseguir tener toda esa bolsa perimplantaria descontaminada de biofilm. Pues 3 mantenimientos después, los objetivos que nos hemos marcado de mejorar todos los signos inflamatorios lo hemos conseguido. Ha habido una ligera mejoría en la profundidad de sondaje, no hay sangrado, por lo cual el implante sigue funcional, y sigue funcional en un contexto cómodo para el paciente en el que él puede masticar, y sobre todo no tiene molestias que sea un motivo para que él no haga la higiene adecuada que debe de hacer. El último mantenimiento se lo he hecho hace muy poquitos días. He tenido la oportunidad de poder hacerlo con la unidad PTB, que gracias a Sanigia, que me la ha dejado en préstamo, he podido observar pues, las mejoras que tiene con respecto a la unidad anterior. Y de momento pues seguiremos monitorizando al paciente con la intención de mantenerle pues, de esa forma cómoda y atraumática para él, con su implante estable, y retrasar o lo máximo posible que avance en su pérdida ósea. ¿Qué conclusiones me gustaría que fuéramos ya sacando sobre lo visto? Hemos visto que los tratamientos con aeropulidores hacen que las sesiones sean más cortas, lo que va a representar una menor fatiga para el paciente y una menor fatiga para el operador, porque nuestras posturas mantenidas también van a ser menores. Todos esos tiempos que voy ahorrando con los pacientes va a permitir que yo optimice mi agenda, es decir, voy ahorrando tiempo y puedo decidir atender más pacientes de los que antes era capaz de atender, o puedo decidir ese tiempo, voy a implementar un servicio extra a mi visita, y de esa manera darle un valor añadido a esa cita de higiene. Todas las mejoras tecnológicas que nos traen estas nuevas unidades de profilaxis, lo que sí nos permiten es hacer tratamientos personalizados a la situación a tiempo real que tenga ese paciente. Son eficaces, son seguros, hemos visto que son mínimamente invasivos, y sobre todo el paciente lo que interpreta es que son tratamientos más confortables, ¿vale? Por lo cual
su satisfacción de la visita va a ser mayor y evidentemente todo eso va a favorecer que el paciente sea más candidato a volver a su siguiente visita de revisión. Y cuando eso ocurre, cuando tenemos a esos pacientes motivados, comprometidos, que vienen a esas revisiones y que nosotros vemos que están en salud, pues evidentemente hemos sido partícipes de ese proceso y todo esto lo que nos va a llevar pues a una satisfacción profesional, inclusive a una satisfacción personal. Hemos hablado de las ventajas, pero hay que tener también a la vista las dificultades. Y las dificultades, tengo que decir que van a partir prioritariamente de nosotros, de los clínicos. Estamos adiestrados en unos procesos, en unas herramientas. Estamos confiados en una garantía de resultados. Todo lo que suponga un cambio nos exige un tiempo de esfuerzo, una inversión de tiempo, ¿vale? Y ahí también lo que va a ocurrir es que hay que salir de nuestra zona de confort, por lo cual, como somos humanos, sale nuestra natural resistencia al cambio. Y además yo voy a tener a mi mente que me da unos argumentos muy convincentes, ¿no?, para justificar el que no quiero dar ese cambio. Lo primero que voy a pensar es dudar realmente si los aeropulidores son tan eficaces. Yo lo único que puedo hacer es invitaros a que busquéis bibliografía y veáis que ya son muy extensos todos los estudios al respecto y vais a ver cómo están demostrados los resultados con aeropulidores tanto en dientes como implantes. Lo que sí tenemos que saber es que si no tenemos interiorizadas todas esas ventajas, tampoco vamos a saber transmitírselas al paciente que también está familiarizado con esos modelos tradicionales y que si en un momento nosotros le hemos explicado lo que le vamos a hacer y cómo, él piensa que es lo que él necesita, ¿vale? Entonces, si no transmitimos al paciente que hemos hecho un cambio, que lo hemos hecho basado en las ventajas que nos va a proporcionar, podemos llegar a favorecer que el paciente tenga malas interpretaciones. Es decir, si él ve que los tratamientos son más cortos, puede pensar que son de peor calidad y también si él nota que los tratamientos son menos intensos, puede llegar a pensar que son tratamientos menos efectivos. Y otra justificación que vamos a pensar es que, claro, hacer este cambio pues requiere evidentemente una inversión de costes, hay que comprar la máquina, pensamos que los consumibles son muy caros. Bueno, pues vamos a ver que si seguimos las recomendaciones del fabricante, él nos aconseja movernos en un rango de potencia para eliminar la placa y en un rango superior de potencia de polvo para eliminar las tinciones. Según sus recomendaciones, estima que un tanque nos va a dar para 4 tratamientos. Eso significa que el coste de tratamiento es de apenas 1 euro. Yo desde mi experiencia clínica os puedo decir que tenemos que acostumbrarnos a trabajar el polvo y a darle oportunidad a ver cómo se comporta en el mínimo de potencia recomendado. Porque la placa y las tinciones se trabajan de forma conjunta y en una gran mayoría de tratamientos el polvo a baja potencia tiene muy buena respuesta, por lo cual se rentabiliza el polvo del tanque, hacemos más tratamientos y en ese caso el coste de tratamiento baja. Yo aquí también he hecho un pequeño seguimiento observacional en la clínica con una de las puntas que viene con la unidad. Es una punta que a mí me gusta porque es muy finita y me permite muy bien el acceso subgingival y he visto que en los primeros 10 tratamientos la punta se desgasta 1 milímetro, pero yo no he observado que la punta pierde eficacia. Esta punta además también me gusta porque remueve muy bien el cálculo a muy baja potencia. Y he observado que en los 50 tratamientos siguientes ese desgaste inicial se mantiene estable, por lo cual me aventuro a decir que la punta fácilmente nos va a dar 100 tratamientos de uso, por lo cual eso sería un coste de tratamiento aproximado de 0,27 céntimos. Por último, no soy la persona adecuada para deciros lo que cuesta la máquina, para eso vuestro delegado comercial de Sanigia lo hará gustosamente, pero sí os puedo decir que es una inversión fácil y rápidamente recuperable. Porque es verdad que un gabinete de higiene
el primer valor que aporta es esa herramienta para proporcionar salud a los pacientes, pero un gabinete de higiene es quien fideliza el paciente al centro y el que proporciona un flujo constante de pacientes a la clínica. Y los pacientes vienen a hacerse tratamientos con coste, es decir, nosotros desde el gabinete de higiene también estamos favoreciendo al rendimiento económico del centro. Yo os voy a dar mis datos del año pasado. Esto es una clínica de recién apertura. Con esto quiero decir que una clínica de mayor bagaje, con mayor cartera de pacientes y con capacidad de tener a más de un higienista en su equipo puede multiplicar de sobra los datos que os voy a dar. Yo el año pasado, de todos los pacientes que vi, 828 necesitaron algún tipo de tratamiento y el gran grueso se lo llevaron el conjunto de las higienes, que fueron 679. De ese grupo de higienes, pues hubo un porcentaje de profilaxis, que son higienes básicas, y luego ya higienes más específicas, como son los mantenimientos periodontales y los perimplantarios. Como son higienes de diferente envergadura, cada una tiene un coste diferente. Bueno, pues el grueso de todas esas higienes en el primer año de apertura de una clínica supuso casi 62.000 euros de facturación al centro, por lo cual creo que cueste lo que cueste la máquina, se amortiza fácilmente en el primer trimestre. Si me lo permitís, para todos aquellos que tengáis en mente adquirir un aeropulidor, me gustaría daros unas recomendaciones. A mí me parece muy importante que tengáis ocasión de probar la máquina y que vosotros mismos podáis evaluar que sea una máquina fácil de usar, intuitiva, que la curva de aprendizaje sea corta y que también veáis que es una máquina ergonómica, es decir, pues que las piezas de mano sean ligeras, las mangueras largas, que el pedal sea estable y que lo podamos mover porque lo reposicionamos muchísimas veces durante un mismo tratamiento, ¿vale? Que vosotros podáis comprobar que son realmente eficaces, pero que tenga un equilibrio con ese nivel de alta tolerancia por parte del paciente. También considero importante que conozcáis los costes por tratamiento y que cada uno establezca si le parecen correctos. Y estas máquinas tenemos que saber que están preparadas para un alto rendimiento, para durar mucho tiempo y para estar todo el día funcionando, pero necesitan un mantenimiento riguroso que hay que hacerlo. Cuando pongo aquí mantenimiento sencillo, me refiero a que ese mantenimiento diario, semanal o mensual, el que corresponda, depende de la máquina, lo podamos integrar en nuestra dinámica diaria, ¿vale? Y que, por ejemplo, cosas que ocurren con frecuencia, que es el atascamiento de las piezas de mano del aeropulidor, lo podamos hacer desde la clínica, que no sea algo que tengamos que mandar al servicio técnico. Bien, yo también considero importante que o bien la marca o el distribuidor tenga un servicio técnico en España. Es un inconveniente cuando hay que mandar las máquinas fuera porque luego estás mucho tiempo sin ellas y es verdad que una vez que te acostumbras a la máquina te resulta ya muy complicado trabajar sin ella. Y también me parece importante que haya un adecuado soporte de formación y entrenamiento. Es verdad que siempre va a haber una línea comercial que os va a dar una información técnica importante y necesaria, pero también debe de haber un soporte basado en clínicos de experiencia con aeropulidores donde os puedan resolver cuestiones asociadas a tratamientos que evidentemente un comercial pues no tiene el perfil para ello. Por este motivo, Sanigía también considera importante y le da un valor a este aspecto. Os adelanto que en junio vamos a hacer una formación teórico-práctica donde los contenidos teóricos van a ser evidentemente mucho más extensos de lo que apenas se puede abordar en un webinar y desde luego uno de los grandes valores de esa formación es que todos los asistentes van a tener ocasión de probar la máquina y en diferentes, sobre modelo, pero bueno, en diferentes situaciones para que ellos vean pues todas estas ventajas que os he mencionado que yo considero importantes para un aeropulidor.